Ya vimos cómo crear React Elements, elementos de React, con pojos y con la sintaxis de la Element Factory Create Element. Sin embargo, estamos viendo cómo esto sigue siendo un poco difícil de manejar. Imagínate hacer una aplicación completa con puras llamadas a Create Element, pues no nos alcanzaría la vida. Entonces la sintaxis de pojo y esto de Create Element sigue siendo ineficiente para el desarrollador. Entonces fíjate que vamos a subir un poquillo más de nivel para crear React Elements. Ya empezamos con los pojos, ya subimos poquito con Create Element y ahora vamos a ver una capa más arriba de cómo crear elementos de React un poco más fácil. Y aquí es donde te presento la famosa sintaxis llamada, déjame te la pongo por aquí, JSX. Fíjate que JSX, la extensión de sintaxis no estándar déjame decirte que tú te estarás preguntando, ¿para qué sirve JSX? Fíjate que esta es la extensión de sintaxis, es una extensión de sintaxis no estándar creada para escribir markup en JavaScript. Es decir, nos permite escribir, aquí te lo voy a poner, nos permite escribir markup en JavaScript, en JS. Y tú ya sabes que el markup básicamente es HTML. Entonces para eso nos funciona la sintaxis JSX. Fíjate que a muchos no les gusta JS, a los que son bastante, ahora sí que bastante, que se fijan mucho en el rendimiento, pero pues también son no es como que afecta tanto el rendimiento. Fíjate que a JSX necesita un paso de compilación extra para ejecutarse en un navegador. Esta es la segunda queja frecuente sobre React, que no les gusta React porque utiliza JSX y que requiere un paso de compilación extra. La gente cree que no puede utilizarlo sin un paso de compilación adicional. Aunque eso es técnicamente cierto, hay formas de usar compiladores JSX como Babel directamente en el navegador con una etiqueta script. Fíjate que aquí es donde entra el otro término, Babel. Babel es un compilador de JavaScript. Sirve para compilar las nuevas características de JavaScript a una versión más antigua de JavaScript. Por ejemplo, tú puedes escribir JavaScript moderno y si usas Babel, aunque tú uses JavaScript moderno, que a lo mejor no soportan todos los navegadores, pues con Babel tú puedes compilarlo para que te lo ponga o te lo transforme a JS antiguo. Entonces para eso funciona básicamente Babel. Fíjate que vamos a ver, aquí te voy a dejar la documentación. Pues esta es la documentación oficial de Babel JS. Fíjate que actualmente van a versión 7.17, pero nosotros vamos a usar la versión 6 como nos lo recomienda actualmente en la versión de React en su documentación oficial. Fíjate cómo nos dice que utilicemos Babel, la versión standalone, que significa independiente, en su versión 6 y con babel.min.js. Nosotros ya lo tenemos ya instalado porque ya lo habíamos instalado, te lo pedí que lo pusieras de una vez. Entonces aquí pues vamos a trabajar con la versión de Babel standalone, que standalone en español se traduce como independiente, en su versión 6 y vamos a usar la versión minificada. Fíjate que vamos a ver cómo compila Babel el JSX. Fíjate que Babel compila el JSX en llamadas a funciones regulares de JavaScript usando la función createElement. Entonces fíjate que cuando vayamos a usar JSX para escribir nuestro HTML, al final de cuentas se va a reducir a llamadas a createElement. Entonces vas a escribir tu HTML todo muy bien como tú lo conoces y tras bambalinas detrás de las escenas lo que va a pasar es que va a compilar ese JS en llamadas a funciones regulares de JavaScript, como si llamara cualquier función, pero usando la función react.createElement. Es decir, esta. Ya detrás de todo eso va a estar haciendo llamadas recurrentes a createElement. Ya ahí y así ya no nos toca a nosotros verlo muy a detalle. Fíjate que también, dado que Babel es en sí mismo JavaScript, porque es un compilador de JavaScript que se ejecuta en el navegador,
podemos incluir el compilador de Babel en nuestra aplicación con tan simplemente añadir una etiqueta de script como estas que tenemos aquí. Y luego instruyendo a Babel para que compile nuestro código JSX. Entonces vamos a ver cómo usar la versión standalone, la versión independiente de Babel, para poder usar JSX. Esta es la versión standalone que ya la teníamos instalada. Fíjate que si utilizamos, como es nuestro caso, si utilizamos la versión standalone, la versión independiente de Babel en el navegador, como lo estamos haciendo ahorita, tienes que escribir tu JS y JavaScript dentro de una etiqueta script. Esto ya lo estamos haciendo ahorita. Pero adicional a eso, vamos a tener que ponerle un atributo type, que ya todos conocemos de HTML normal. Y aquí le vamos a decir text diagonal Babel. Al especificar el type de text Babel, le estamos diciendo al compilador de Babel que queremos que compile este código por nosotros. Aquí ya nosotros no nos vamos a preocupar por nada. Ya aquí, con tan solo poner el type a este valor, ya le estamos diciendo a Babel que queremos que compile eso por nosotros. Nosotros nos tenemos que preocupar por eso. Lo que significa que obtendremos el beneficio de las características extra que Babel soporta. En este caso, una de esas características extra que soporta es la compilación de JSX. Entonces, a partir de ahora, ya cuando vayamos a utilizar React, pues ahora sí, ya de aquí en adelante, vamos a tener que usar JSX para subir un poco de nivel, que tras bambalinas se va a reducir a llamadas a createElement, que a su vez createElement sabemos que se reduce a pojos. Entonces, siguiendo con la analogía de nuestro aprendizaje aquí en React, porque acuérdate que en este curso vamos a ir de lo más bajo a lo más alto de nivel, pues siguiendo con esa analogía, yo me he preparado aquí un diagrama y fíjate cómo va nuestro aprendizaje hoy en día. Fíjate que nosotros ya vimos cómo crear elementos de React mediante pojos, que es el más bajo nivel, ese que pues nunca vas a utilizar porque si no pues no estarías explotando el framework en su máximo esplendor. Luego ya vimos cómo crear elementos de React con llamadas a la función createElement, que tras bambalinas retorna pojos. Y ahorita actualmente vamos a ver cómo crear ahora sí que elementos de React, pero con JSX, que como te puedes observar ya es un nivel más arriba. Pero sabemos que como lo te dije, JSX al final de cuentas se va a compilar mediante llamadas a funciones regulares, esas funciones como si llamara funciones normales, pero en este caso esas funciones que va a llamar son llamadas a createElement. Entonces, por eso se dice aquí esta flechita, por eso yo puse la flechita hacia abajo. Dice, la compilación de React Elements se termina reduciendo a pojos tras bambalinas. Es decir, primero, ahorita vamos a ver en esta parte de JSX, que a su vez va a convertir tras bambalinas a createElements, a llamadas a createElement. Y estos a su vez sabemos que retornan pojos. Entonces, por eso la flecha hacia abajo, que nosotros empezamos con una capa más arriba para escribir nuestros elementos de React. Y ya mucho más arriba, que es lo que todo mundo conocemos y lo que se ve a diario ya en el campo de batalla, con las interfaces así todas muy bonitas, pues ya todo eso, la capa más arriba que es, son los React Components, que también se pueden, al final de cuentas, vienen siendo elementos de React, nomás que ya tienen un nombre un poco semántico. Ya que usemos componentes funcionales y componentes de clase, ya se les va a llamar React Components, que al final de cuentas, como te digo, son elementos de React. Entonces ya esta es la capa mucho más arriba, que es la que todo mundo ahora sí que va a ver ya a diario, pero aplica la misma lógica. Cuando tengamos React Components, se van a compilar a JSX, que a su vez se van a compilar llamadas a createElement, que a su vez se van a reducir a pojos. Por eso te digo que la compilación se da hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Es una analogía como quiero que lo veas. Entonces ya vamos muy bien en este aprendizaje de React. Nosotros, nuestro curso empezamos desde aquí, donde casi nadie en los cursos empiezan. Todo el mundo empieza desde acá, sin dar tantos detalles, pero aquí conmigo no, aquí conmigo vamos a empezar de lo más bajo. Y ya lo estamos logrando. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.